Ok. Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. Vamos a hablar sobre la cuestión del divorcio. Hoy vamos a hablar sobre el divorcio. ¿Cuántas veces ustedes han oído o leído esa palabra en las escrituras? Ese tema, el tema del divorcio. ¿Sí lo han leído en las escrituras? ¿El tema del divorcio? ¿No? Bueno, hoy vamos a conocer este tema del divorcio bíblicamente, ¿no? Como lo hablan las escrituras. Y hoy hemos llegado a un tema que pues nos afecta a muchos, y es el tema del matrimonio y el divorcio, ¿sí? Y para aquel que está en este lugar y dice, no, pero yo soy soltero, o sea que a mí no me afecta en nada. Bueno, vamos a ver si al transcurrir la predicación van a decir lo mismo. No todas las personas se casan, ¿cierto? Ni todas se divorcian. Eso también está claro, ¿no? No todas las personas se casan, no todas las personas se divorcian, pero en algún momento este es un tema sobre el que tendremos que pensar, ¿cierto? Para el soltero que dice, pues ese tema no me incumbe, resulta que más adelante pueda que sí te incumba, porque el Señor te puede dirigir, ¿no?, al matrimonio. Entonces no sabemos los planes del Señor, pero este es un tema sobre el que tendremos que pensar, ¿no? Eh, ¿Permite la palabra de Dios el divorcio? Aquí viene una clase de preguntas. ¿Permite la palabra del Señor el divorcio? Aquí viene otra pregunta. ¿Con qué fundamento puede una persona divorciarse? ¿No? ¿Cuántos saben de esas respuestas? Son preguntas bastante, ¿no? Eh, bastante fundamentadas, ¿no? Con qué fundamento una persona se puede divorciar de su cónyuge? ¿Cierto? ¿Acaso Dios se complace alguna vez con el divorcio? ¿Cuál es la intención de Dios para nuestros matrimonios? También es una buena pregunta. ¿Cuál es la intención de Dios para nuestros matrimonios? Y si decido casarme, ¿cómo debo comportarme en ese matrimonio? ¿Cuál es nuestro comportamiento y cómo debo ver el matrimonio? ¿Sí? Lástima que hoy no pudieron venir la mayoría, eh, porque esto también, digamos que son preguntas que van dirigidas al que en este momento está unido, ¿no?, en matrimonio, el que está en este momento formando ese hogar. Y tanto el tema del matrimonio como el del divorcio son cuestiones bastante serias. Entonces vamos a leer para entrar en contexto, hermanos. Busquen en sus Biblias Marcos capítulo 10. Vamos a leer el pasaje y así ustedes van a entender un poco más sobre el tema del día de hoy. Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbrada, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús. Ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra, y por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, el tema principal es el divorcio, ¿sí? Vamos a hablar sobre el divorcio y qué habla las Escrituras, qué nos predica las Escrituras acerca del divorcio. Esta es la palabra del Señor y algunos de nosotros en esta sala estamos casados, algunos de nosotros en esta sala
de pronto han experimentado divorcio, algunos en esta sala se han vuelto a casar, ¿no? Nuevamente se han vuelto a casar, o algunos en esta sala aquí se casarán algún día, ¿sí? Para el hermano Elber que está así como tranquilo, como que no, esta predicación no me... No, algún día, ¿cierto? Uno no sabe el Señor los planes que tenga para el hermano Dani también, ¿cierto? Que son personas muy jóvenes, hermanos jóvenes, pero que más adelante, ¿verdad? Más adelante Dios tenga un plan de matrimonio en ellos. Esto es importante que guarden esta palabra en sus corazones. Algún día se casarán. La triste y lamentable realidad, voy a darles aquí un dato, una estadística. La triste y lamentable realidad es que cerca del 50% de los matrimonios en este país terminan en divorcio. Es alta la tasa, ¿no? Bastante alta la tasa de divorcio en este país. Pero lo que resulta aún más fuerte y más triste es que la misma tasa de divorcios que se da en la sociedad estadounidense también se produce en la iglesia estadounidense, dentro de las iglesias. Y preocupa, ¿cierto? El dato es preocupante, o sea, es decir que también el 50% de los matrimonios dentro de las iglesias, ese 50%, la mitad termina en divorcios. Es una cifra bastante atroz, ¿no? Para el pueblo de Dios, porque uno podría decir que esa cifra, pues afuera, bueno, uno dice que la sociedad hoy en día está tan sumergida en cosas apartadas de Dios que, bueno, ¿sí? O sea, uno diría que ese 50% que vive en unidad, ¿no? En matrimonio, pura misericordia del Señor, ¿verdad? Porque pues afuera hay tantas cosas que desvían, ¿no? A los matrimonios, pero estamos hablando dentro de la iglesia. Entonces es una cifra bastante fuerte para el pueblo de Dios y esto hace que el tema del divorcio sea muy relevante para muchos de nosotros ahora. Es relevante ese tema y hay que hablarlo, ¿sí? Por eso está en las Escrituras. Entonces, varias parejas jóvenes se han acercado al pastor Errol, y le preguntan, pastor, ¿usted nos casaría? ¿No? Y lo único en lo que piensan ellos es en casarse, ¿no? Quieren pasar el resto de sus vidas juntos, lo que menos les preocupa en ese momento, o sea, en lo que menos piensan, obviamente en ese punto, en ese momento, es en divorciarse, ¿no? En ese momento hay un plan, ¿no? Ahí quieren casarse, quieren pasar la vida juntos, pero cuando el pastor realiza asesoramiento prematrimonial a parejas, él deja muy claro que el matrimonio es un compromiso serio, ¿sí? Es un compromiso serio. El matrimonio cristiano es un matrimonio santo. Eso es lo que el pastor aconseja a estas parejas. Y es un pacto. Ante todo es un pacto, ¿sí? Es un pacto que se establece con la otra persona, con el cónyuge, ¿sí? Y con el Señor primeramente. Es un pacto ante el Señor y con mi pareja, ¿no? Cuando te presentas ante Dios y dices, sí, acepto, ¿sí? Estás haciendo votos que debes tener, donde debes tener la intención de cumplir ese voto, ese pacto, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Si han escuchado la frase que siempre se lee y se dice en estas celebraciones, en estas ceremonias, hasta que la muerte los separe, ¿sí? Hoy en día esas palabras parecen un cliché, ¿no? No tienen el peso en ese momento, no lo dicen conscientemente de lo que están diciendo, ¿no? Hasta que la muerte los separe. El amor verdadero se desarrolla y se forja a través de los buenos y malos momentos. No solamente en los buenos, no solamente cuando están en etapa de noviazgo o cuando están haciendo el amor, no, o sea, el verdadero amor se desarrolla y se forja, se construye en momentos buenos y en momentos difíciles, ¿sí? Y se perfecciona en la salud o también en la enfermedad, ¿sí? El amor permanece en las riquezas y permanece en la pobreza. Y todas estas situaciones es lo que forja el verdadero amor, ¿sí? Para bien o para mal, el amor debe permanecer. Entonces, tener y retener significa que no tendrás a otra persona en tu corazón ni la abrazarás, ¿sí? Significa que
eh, que te aferras a tu matrimonio, te unirás a tu cónyuge y lo lograrás aferrándote firmemente a tu compromiso y a tu pacto matrimonial. Hay un pacto establecido allí ante el Señor. Y eso es lo que muchas parejas, pues como que creen que es un pacto ante el pastor o la persona que está dirigiendo la ceremonia, pero resulta que es un pacto, un compromiso matrimonial ante Dios. La pasión juvenil, ¿cierto? La pasión juvenil puede unir a una pareja, pero una vez que esa llama se apaga o se extingue, lo que queda es el verdadero amor. El verdadero amor. Los matrimonios duran no porque seamos buenas personas, ¿cierto? Los matrimonios no duran porque seamos buenas personas que nunca discuten ni tienen dificultades, ¿cierto? Los que somos casados aquí sabemos que nuestros matrimonios a veces se discute, ¿cierto? La hermana Miriam, o sea, y con el pastor aquí somos los únicos que representamos un matrimonio. Ustedes me pueden dar esa afirmación, ¿verdad? Hay momentos donde nuestros matrimonios han pasado por momentos difíciles. ¿Es así o no? ¿Cierto que sí? Entonces, los matrimonios duran no porque seamos buenas personas que nunca discuten ni tienen dificultades. Los matrimonios perduran porque tenemos la ayuda de Cristo y porque honramos los votos y el pacto que hicimos el día de nuestra boda. Nuestros matrimonios van a perdurar porque están fundamentados sobre Cristo, sobre la roca. Por eso son firmes, por eso van a perdurar, se van a fundamentar sobre esa roca que nada los moverá. Vendrán las tormentas, vendrán los momentos difíciles, pero el matrimonio perdurará. El amor verdadero es una decisión que tienes que tomar cada día, ¿cierto? El amor verdadero. Pero lamentablemente tu compromiso en el matrimonio no garantiza que tu esposo o tu esposa siempre harán lo mismo. O sea, tú puedes tener el compromiso, pero resulta que no garantiza que la otra persona lo vaya a tener todo el tiempo. El divorcio a veces se produce porque ambos cónyuges han abandonado el matrimonio. ¿Sí? El divorcio a veces se produce porque ambos abandonan el matrimonio. Y a veces el divorcio se produce porque solo uno de ellos ha roto el pacto matrimonial. El matrimonio se produce porque alguno de ellos dos ha roto ese pacto, ha quebrado ese pacto. Y como ya hemos mencionado, el tema del matrimonio y el divorcio nos afecta a todos los que estamos en esta sala. A todos. ¿Sí? A todos los que estamos aquí nos afecta. Tanto si te casas como si no. Conocerás a alguien que se va a casar seguramente. Y tanto si te divorcias como si no, es muy probable que conozcas a alguien que se divorcie, ¿cierto? Familiar. Nuestros padres quizás pasaron por ese difícil momento del divorcio. Familiares cerca a nosotros pasaron por ese momento del divorcio, etcétera, ¿cierto? Hemos tenido aún amigos, personas cercanas que han pasado por el divorcio. El divorcio es un tema que queremos tratar con cierta delicadeza, ¿sí? Porque no estamos hablando solo de cuestiones teóricas, ¿no? El divorcio se da con un papel, entonces yo firmo papel y ya, quedamos divorciados. No es algo teórico, sino que estamos hablando de personas. Estamos hablando, y hay dos errores que queremos evitar cometer en este problema. El primer error que vemos es que algunas personas dirán que el divorcio nunca es aceptable. Y ese es el error número uno. Ciertamente el deseo de Dios, ¿cuál es el deseo de Dios? Que los matrimonios duren. ¿Sí? El matrimonio fue establecido por Dios. ¿Sí? Sin embargo, Dios ha dado disposiciones bíblicas, están en la Biblia, sobre cuándo puede ocurrir un divorcio, cuándo pueden ocurrir los divorcios y el nuevo matrimonio. Está en la Biblia. ¿Sí? Y es importante que lo entendamos. Entonces, el segundo error que se comete muchas veces es que algunas personas dicen, haz lo que te haga feliz. Haz lo que te haga feliz. ¿Soy yo? No. Haz lo que te haga feliz. ¿Sí? No sé si han escuchado esa frase. Haz lo que te haga feliz. Si ya no estás enamorado, si ya no eres feliz, entonces busca a otra persona.
Y esos son los consejos que escuchamos afuera, ¿no? Y ese es el error número 2. Esta forma de pensar es completamente inaceptable. Ningún matrimonio debería terminar jamás en función de cómo tú te sientas. Déjame repetirte esto. Ningún matrimonio debería terminar jamás en función de cómo tú te sientes, de tus sentimientos, en un momento dado. Entonces, ya con esto, con esta pequeña introducción, teniendo en cuenta esto, volvamos a examinar la palabra de nuestro Señor. Vayan conmigo al versículo 1, ¿cierto? El versículo 1, entonces vemos aquí y debemos entender que Jesús ha completado su ministerio aquí en Galilea, ¿cierto? Dice que él se levantó de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado de Jordán. Y como ya hemos mencionado anteriormente, Jesús está actualmente haciendo el viaje a Jerusalén para la Pascua, con el fin de dar su vida en la cruz. Él ya está dando sus pasos hacia la Pascua, que es allí donde pues, se va a entregar, ¿no?, en la cruz por nuestros pecados. Y ya con esto Jesús se encuentra actualmente al otro lado del Jordán y está viajando hacia el sur. Está viajando hacia el sur. Muchas personas también viajan a Jerusalén por esta misma ruta. Las multitudes, dice que aquí reconocen a Jesús y junto a él, y como era su costumbre habitual, Jesús les enseñó, ¿no? Y aquí podemos entender, podemos ver, ¿no?, el corazón de Jesús, podemos ver la divinidad de él. Jesús seguía enseñando. Jesús seguía enseñando. Estando ya cerca a la Pascua, a la cruz, él seguía enseñando. Algo que queremos destacar aquí es precisamente eso, el corazón, la misericordia de Jesús, ¿cierto? Hay mucho ruido afuera en el mundo, por así decirlo. Hay mucho ruido, el mundo nos presenta muchas medidas, muchas medias verdades, muchas mentiras. El mundo está plagado de distorsiones y engaños. Sabemos que el mundo está plagado de esto, pero la palabra de Dios es la verdadera, es la verdad, y la palabra de Dios es la instrucción que necesitamos. Por eso Jesús nunca paró de enseñar, ¿cierto? La palabra de Dios es la verdad y la palabra es la instrucción que nosotros necesitamos todo el tiempo, hermanos. Jesús enseñaba todo el tiempo y por eso es que nosotros necesitamos adquirir su palabra día a día. Aparte de la salvación, la necesidad más importante que tenemos es la renovación de nuestra mente. La necesidad más importante que tenemos, aparte de la salvación, es la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo se hace la renovación de nuestra mente? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo se hace la renovación de nuestra mente? Renovación de nuestra mente para que podamos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso está en Romanos 12:2, ¿cierto? La renovación de la mente para que podamos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, aquí vemos que las multitudes acuden a Jesús y Él les está enseñando las Escrituras. Les está enseñando las Escrituras. De esa manera renovamos nuestra mente. Versículo 2, pasen conmigo al versículo 2. El versículo 2 entonces dice que se le acercaron algunos fariseos, ¿no? Nada extraño aquí, porque todo el tiempo los fariseos estaban como aquellos alguaciles, ¿no? Aquellas personas prestas a poner a prueba, ¿no? Y poner a prueba. Entonces, queremos señalar aquí que de inmediato que los fariseos no hacen esta pregunta para aprender de Jesús. O sea, aquí el corazón de los fariseos no es con humildad, ¿no? Así como leíamos en el Salmo, acercarse a Dios con humildad, sino que aquí vemos que los fariseos hacen esta pregunta para probar a Jesús. Los fariseos son hombres religiosos, tienen su Biblia, tienen las Escrituras en la memoria, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la prueba? Podría deberse a dos cosas. Aquí hay una prueba que ellos están probando a Jesús. Lo primero que podemos ver acá es que
la zona donde Jesús está enseñando actualmente es la misma zona donde Juan el Bautista ministró y bautizó anteriormente. Entonces esta zona está controlada por Herodes, el tetrarca, y como sabemos Juan se pronunció en contra del divorcio de Herodes y de su nuevo matrimonio ilícito con la esposa de su hermano. ¿Sí recuerdan cuando Juan, él se pronunció frente a este pecado que estaban cometiendo, y por esta razón Herodes ejecutó a Juan? ¿Sí recuerdan? Entonces así es posible que esta prueba sea más bien una trampa para matar a Jesús, para prender a Jesús. Ya aprendimos en el capítulo 3 anterior, versículo 6, que los fariseos salieron y comenzaron a conspirar con los herodianos sobre cómo podían matar a Jesús. Así pues, entonces vemos que los fariseos consiguieron que Jesús dijera que no le es lícito al hombre divorciarse. No es lícito, ¿sí? Y esas palabras llegarán inmediatamente a oídos de Herodes y quizás Jesús sufra el mismo destino que Juan el Bautista, ¿sí? Digamos, ellos podrían haber obtenido esas palabras de Jesús, ¿no? No es lícito en ese momento que el hombre se divorcie. Pero la segunda posibilidad es que la cuestión del divorcio en aquel entonces era un tema muy controvertido entre los rabinos. Entonces, habían conservadores que enseñaban que el divorcio solo puede ocurrir si había ocurrido infidelidad sexual, ¿no? Entonces, también había liberales que enseñaban que un hombre puede divorciarse de su esposa por cualquier motivo que desee. Cualquier cosa que desea, podía haber carta de divorcio. Entonces, con esto, pues es posible que esta prueba que le estaban colocando aquí a Jesús, sea un intento de generar controversia entre el público, ¿verdad? Y como que darle la estocada final a Jesús con esta pregunta, independientemente de la postura que adopte Jesús sobre el tema, seguro que va a ofender a alguien, ¿cierto? Va a ofender a alguien dentro del público, entre la multitud que estaban siguiendo a Jesús. Así que esta podría ser la trampa. Ahora bien, los tiempos verbales que indican que los fariseos seguían preguntando a Jesús, en otras palabras, porque si ustedes se dan cuenta, dice que se le acercaron a algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban, ¿no? Le preguntaban. O sea, como que insistían bastante sobre esta pregunta. En otras palabras, ellos eran insistentes haciendo la misma pregunta y realmente quieren obtener alguna respuesta de Jesús, ¿sí? Y en el versículo 3, entonces pasan conmigo al versículo 3, dice que y respondió él y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y vemos aquí bien enfático acá esta respuesta de Jesús, y debemos fijarnos en lo que hace Jesús cuando pregunta, ¿qué os mandó Moisés? Entonces los libros de la ley, o sea, Jesús nos traslada, ¿no?, al Antiguo Testamento, a los libros de la ley que fueron escritos por Moisés, o libros de Moisés, como también se le conoce, y así que Jesús está redirigiendo esta discusión directamente a las Escrituras, ¿sí? A las Escrituras. Y cuando los fariseos dicen, Moisés nos permitió escribir, aquí pues viene la respuesta, Moisés nos permitió escribir papeles de divorcio. Y los fariseos aquí en esta respuesta, ¿no?, escrita de carta de divorcio y repudiarla, ellos estaban hablando de Deuteronomio 24.1, ¿sí? Entonces ellos se referían a Deuteronomio 24.1. ¿Qué dice Deuteronomio 24.1? Dice que cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Eso dice Deuteronomio. Entonces los fariseos como que le respondieron a Jesús con Deuteronomio 24.1. Entonces aquí debemos ver inmediatamente que todos los rabinos coincidían basándose en Deuteronomio 24.1, en ese pasaje bíblico, en que un certificado de divorcio era necesario para volver a casarse. Era necesario el divorcio para volver a casarse. Pero el tema del divorcio suele suscitar la cuestión del nuevo matrimonio, ¿no? Entonces aquí nace otra cuestión sobre el nuevo matrimonio. Para volver a casarse el divorcio debe ser legal y el certificado de divorcio es lo que hace que el divorcio sea legal y definitivo. Hoy en día
tenemos la misma preocupación en lo que respecta al nuevo matrimonio. Si una sentencia de divorcio del tribunal no puede volver, sin esta sentencia de divorcio de un tribunal, pues no se puede volver a casar legalmente. Entonces, algo que queremos entender aquí es que la pregunta que se le hace a Jesús no es, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa? No, la pregunta que se plantea es, ¿con qué fundamentos permite Dios el divorcio? ¿Sí se están dando cuenta de las dos preguntas? O sea, son totalmente diferentes, ¿no? Aquí la pregunta no es, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa? No, es ¿con qué fundamentos? Es decir, ¿con qué argumentos o fundamentos permite Dios el divorcio, ¿no? Entonces, todos los rabinos, independientemente de si interpretaban las escrituras de forma conservadora o liberadora, coincidían en la disposición relativa del divorcio. La cuestión se reducía a cómo se interpreta el significado de algo reprochable, ¿no? Algo reprochable. Por eso lo que dice en Deuteronomio 24:1. La cuestión se reduce a cuando se interpreta el significado de algo reprochable. Vuelvo y les leo Deuteronomio 24:1. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable, ¿cierto? Ese algo reprochable es la cuestión, ¿no? Ahí es donde como que se da el desarrollo de todo el tema. ¿Qué es eso reprochable para emitir la carta de divorcio? ¿Qué es eso reprochable, no? Entonces los rabinos liberales interpretaron esto como cualquier cosa que el marido no le guste de su esposa. Cualquier cosa. Entonces, él no está contento con ella, no le gusta su comida, no le gusta cómo cocina la esposa, entonces carta de divorcio, ¿cierto? Por cosas muy, muy superficiales. Ella lo avergonzó de alguna manera frente al público, carta de divorcio. O algo igualmente trivial, ¿me hago entender? Entonces, los rabinos liberales decían que ese algo reprochable puede ser cualquier cosa, insignificante. ¿Cuántas veces hemos escuchado hoy en día las mismas excusas triviales, ¿no? Cuando alguien simplemente quiere divorciarse. No sé si ustedes han tenido experiencias con parejas o quizás de pronto dentro de los matrimonios que están aquí representados, hemos pasado por esos momentos donde se escuchan esas excusas triviales cuando alguien simplemente quiere divorciarse, ¿no? Yo no soy feliz, no sé si ustedes han escuchado esos pensamientos, no, es que yo ya no soy feliz con esta persona, hay alguien mejor para mí allá afuera, realmente esta persona no era mi media naranja. ¿Sí han escuchado esa frase? Es que ya no es mi media naranja, resulta que mi otra media naranja es fulanita o fulanito, ¿no? El romance, el romance se ha muerto. Esas son las excusas triviales que escuchamos hoy en día. Estoy cansado o cansada de que siempre me esté alzando la voz, de que siempre me esté maltratando física o psicológicamente. Y eso lo hemos escuchado, ¿sí? Y los rabinos conservadores, por el contrario, ellos dijeron que algo reprochable, que era para ellos algo reprochable, solo debía interpretarse como una impureza sexual. O sea, el rabino conservador dice, se puede emitir la carta de divorcio cuando se ha descubierto o detectado una impureza sexual dentro del matrimonio. Entonces, o bien ha cometido un acto de inmoralidad sexual, o bien se descubrió que no era virgen y cuando se casó, cosas por este estilo, entonces se podía emitir el divorcio. Entonces, permítame señalarles, hermanos, que Jesús afirmó la inmoralidad sexual como la interpretación correcta, ¿no? Es la inmoralidad sexual, ¿no? En el relato de Mateo sobre esta misma conversación, él registra las palabras, allí se registran las palabras de Jesús. Dice Jesús, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Por infidelidad, ¿cierto? Eso está en Mateo 19. Entonces, esta es una palabra que nuestros jóvenes aquí presentes
¿Cuántos? No, acá hay varios jóvenes. Nuestros jóvenes aquí presentes deben tomar seriamente, ¿cierto? Cualquier relación sexual antes del matrimonio no es agradable para el Señor. Amén, hermanos. Para los jóvenes, para los que no se han casado, cualquier relación sexual antes del matrimonio es detestable para el Señor. Nuestra sociedad actual tiene una visión muy liberal. Ustedes saben que hoy en día en el mundo, ¿sí?, tiene una visión y un pensamiento totalmente liberal de las relaciones sexuales. Sin embargo, debemos entender claramente que Dios no comparte esta visión, no comparte estos pensamientos, no viene de la palabra del Señor. Algunas traducciones utilizan la palabra vergonzoso, ¿no? Y si se encuentra algo vergonzoso en ella, es decir, la impureza sexual es vergonzosa, es un motivo de divorcio, ¿no? Hay algunas traducciones donde dice vergonzoso. Cuando ustedes vean ese término vergonzoso, el original es alguna impureza sexual. Es vergonzosa y es motivo de divorcio. Entonces, es también una palabra que quienes estamos casados debemos tomar también en serio, no solamente darles palo hoy a los jóvenes, sino para nosotros los que estamos hoy aquí casados, cualquier relación sexual fuera del matrimonio, ¿cómo se llama? Cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Muy bien, Dani. Adulterio, ¿cierto? El adulterio, que también es vergonzoso. Para el Señor, dice, que el original es vergonzoso, también es un motivo de divorcio, ¿cierto? El sexo, hermanos, es algo poderoso, es algo santo, ¿verdad? Que creó el Señor, y como Jesús señala en los versículos 8 y 9, une a dos personas y se crea una unión entre ellos en una relación sexual, ¿sí? No deseas formar esa unión con nadie que no sea tu esposo o tu esposa. Nosotros, los jóvenes, no desean unirse a ninguna persona que no esté dentro de los planes del Señor, ¿cierto? Que el Señor no te la haya dado como esposo o esposa. Así que debemos cuidarnos, debes cuidarte para el matrimonio, debes cuidarte dentro del matrimonio para no desviarnos, hermanos. Ahora bien, si has hecho algo así, si has tenido relaciones sexuales prematrimoniales o has cometido adulterio, tú puedes ser perdonado. Puedes ser perdonado. Jesús vino y dio su vida por ese pecado. Pero ¿qué debemos hacer entonces? Debemos arrepentirnos de este pecado, no volver a cometer este pecado. Y no sé si la persona contra la que has pecado te perdone, pero Jesús sí te va a perdonar. Él te perdona. Y el único pecado imperdonable, que es rechazar a Cristo, si te vuelves sinceramente a Él no te va a rechazar. Jesús no te rechaza. Entonces, antes de continuar, hay dos cosas que queremos entender claramente. Primero, la inmoralidad sexual es motivo bíblico de divorcio, ¿cierto? Puede que hayan parejas en las que la llama del romance se haya extinguido, puede que hayan parejas que discuten constantemente entre sí, puede que hayan parejas que por cualquier número de razones quieran divorciarse, pero ninguno de ellos haya cometido pecado sexual. Eso es lo que realmente aquí es importante ver, el acto como tal de inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué dice la Biblia a estas personas? A estas personas que pueda que el amor, la llama del romance ya no esté, que discuten constantemente, pero que estén pensando en un divorcio. La palabra dice, resistan, supéranlo, permanezcan juntos. O sea, si no han cometido inmoralidad sexual, pero están luchando y hay dificultades dentro del matrimonio, es necesario resistir, superarlo, permanecer juntos. Pueda que no seas feliz, pero eso no es motivo de divorcio. El que tú no seas feliz en tu matrimonio, el que estén pasando momentos difíciles, no es motivo de divorcio. Y segundo, cuando ha habido infidelidad sexual, Dios permite el divorcio y el nuevo matrimonio. Cuando ha habido infidelidad sexual, Dios permite el divorcio y el nuevo matrimonio. Entonces, sé que esto va a ofender a algunas personas con esta afirmación, porque hay iglesias que enseñan que el divorcio nunca está permitido para un cristiano bajo ninguna circunstancia. Hay iglesias que enseñan que nadie se puede divorciar, ¿cierto? Pero esa enseñanza es incorrecta. Esto contradice claramente lo que el Señor dice en Deuteronomio 24, que se los acabé de leer.
Entonces, esto contradice las claras palabras de nuestro Señor también en Mateo 19, que también lo leímos. Y esto contradice las claras palabras de nuestro Señor en otras partes de las Escrituras. Entonces, nuestros votos matrimoniales son hasta que la muerte nos separe. Ese es el pacto que se establece con Dios, frente a Dios, ¿no? Y debemos tomar estas palabras en serio, muy en serio. Pero también debemos entender que el adulterio en un sentido real, trae la muerte a un matrimonio. El adulterio trae muerte a un matrimonio. Según la ley de Moisés, una persona sorprendida en adulterio debía ser apedreada hasta la muerte. En el antiguo, ¿no? En la ley de Moisés, la persona era apedreada hasta la muerte. Imagínense ustedes la ley. Si se ejecutara la pena, esa persona ya no estaría viva. Entonces, ese matrimonio también estaría muerto. Pasemos al versículo 5, hermanos. Pasen al versículo 5 conmigo. Dice acá, volviendo aquí a las Escrituras, el problema radica en que algunas personas están demasiado dispuestas a redactar papeles de divorcio por cualquier motivo que elijan, ¿no? Hoy en día, cualquier motivo trivial que esté pasando en su matrimonio, lo primero que piensan, la primera solución fácil, ¿cuál es? Separarme y divorciarme, ¿cierto? Pero ¿qué dice el versículo 5? Dice, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. ¿Cuántos de nosotros sabemos que lo que deberíamos hacer en nuestros matrimonios, pero hemos perdido el ánimo para hacerlo? Sabemos lo que tenemos que hacer dentro de nuestros matrimonios, pero no lo hacemos. ¿Sabes? Tú sabes que dentro de tu matrimonio tiene que haber el perdón. Tú sabes que dentro de tu matrimonio debes pasar por alto pequeñas ofensas, ¿cierto? Tú sabes que dentro de tu matrimonio debes respetar a tu esposo, tu esposa. Sabes que tú tienes que amar a tu esposa, pero simplemente no quieres hacerlo. No estás haciéndolo. Entonces, esa dureza de corazón que habla aquí Jesús en el versículo 5, pero Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, aquí se refiere a la pérdida del deseo de obedecer el mandamiento de Dios. Y esto me parece importantísimo. Vuelvo y se lo repito. Esta dureza de corazón que describe aquí Jesús se refiere a la pérdida del deseo de obedecer el mandamiento de Dios. Es decir, la pérdida del deseo de obedecer los mandamientos de Dios dentro de tu matrimonio, con tu pareja, con tu cónyuge, ¿cierto? En los tiempos del antiguo Israel solo el hombre podía decidir sobre un divorcio. La mujer no tenía ese derecho. Si el hombre fuera del tipo liberal, ¿no? Por cualquier motivo que quería, podía despedirla. En antiguos tiempos la esposa estaría a su merced. Si el marido la enviaba lejos sin un certificado de divorcio, ella no podía volver a casarse legalmente. Entonces, el certificado de divorcio fue una provisión misericordiosa de Dios para lidiar con el pecado del hombre. El certificado y la provisión de un divorcio fue una provisión misericordiosa de Dios para lidiar con el pecado del hombre. Le otorgó a la mujer un estatus legal adecuado, porque antiguamente pues no había eso, y ella podía regresar a la casa de su padre y ser cuidada, ¿no? Con un certificado de divorcio. Podría volver a casa, a casarse y formar una nueva familia, ¿sí? Entonces, Dios no desea el divorcio, pero esto es una provisión porque pues había el pecado, ¿no? de divorciarse por cualquier motivo, pero realmente necesitamos reflexionar sobre eso porque somos criaturas pecadoras desde que nacemos. Sabemos, hermanos, que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde el vientre materno, ¿no? Nos extraviamos, como dice su palabra, hablando mentiras y también necesitamos una provisión para nuestro pecado. Y Dios en su gracia la ha provisto en su Hijo Jesucristo. El matrimonio nos ofrece una hermosa imagen, hermanos. Aquí el matrimonio es una hermosa imagen de nuestra relación con Dios en Cristo. Por eso es que el matrimonio fue fundamentado y fue provisto por el mismo Dios. Cristo es el novio siempre fiel. ¿Sí sabían eso, que Cristo es el novio? ¿Y quién es la esposa? ¿Quién es la novia? La iglesia, ¿cierto? Entonces aquí el matrimonio toma
toma una imagen y una figura completamente hermosa. O sea, el matrimonio es algo tan divino, tan santo, tan puro para Dios, porque representa a ese Cristo como novio fiel y a su iglesia, a su iglesia, la novia, su esposa, y Cristo no nos presentará un día como una novia radiante, sin mancha y sin defecto, sin arruga y sin tacha frente al Padre Celestial. Hemos comenzado eh, casados con el pecado y la muerte, iniciamos nuestras vidas así, estábamos en la indigencia, éramos esclavos, no teníamos un estatus legal ni de derechos por el pecado, pero Cristo dio su vida para pagar esa deuda, esa deuda. Entonces ese pacto matrimonial aquí ya toma otra imagen. Él nos lleva a la casa de su Padre, Él nos permite unirnos a una nueva familia, a la familia de Dios, y es ese nuevo matrimonio, por así decirlo, que se establece allí, es ese nuevo matrimonio que también requería la redacción de un certificado. ¿Y cuál era ese certificado? Cuando tú llegaste a Cristo, ¿cuál fue ese certificado que exigía el certificado de defunción de Cristo? Y esta es la maravillosa provisión de Dios para nuestro pecado, ¿cierto? Ese certificado era la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo nosotros somos presentados como esa novia sin falta y sin tacha ante Dios. Entonces aquí en el versículo 6, por eso es que aquí el matrimonio toma un significado totalmente diferente, ¿no? Profundo, no como el significado que el matrimonio tiene en el mundo. En el versículo 6 y 7, en el 6 dice, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra, ¿no? Y por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces, vemos acá, hermanos, vemos inmediatamente que Jesús vuelve a Génesis, ¿no? Y esto es sorprendente porque vemos cómo desde el Génesis está plasmado allí ese fundamento del matrimonio. En Génesis 1:27 nos dice que cuando Dios creó a los seres humanos sobre la tierra, los hizo varón y hembra, ¿cierto? Génesis 2:24 sigue al matrimonio de Adán y Eva, y por tanto allí es el primer matrimonio establecido, ¿no? En la tierra. Por tanto, aquí se fundamenta el primer matrimonio. Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí se están dando cuenta aquí cómo se establece el primer matrimonio? Y es muy bonito ver cómo Dios da ese orden, ¿no? Por tanto el hombre dejará su padre, su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces Jesús nos lleva de vuelta al principio de la creación, ¿sí? Y nos lleva a la época anterior donde apareció el pecado, y Él nos muestra lo que Dios quiso que fuera el matrimonio. Dios nos muestra allí en Génesis lo que el matrimonio realmente tenía que ser, ¿no? Cómo tenía que ser el matrimonio. Entonces, yo quiero decirles algo en este momento. Si ustedes se encuentran en una situación en la que están considerando el divorcio, es posible que también deban hacer esto, ¿no? Quizás debas tú recordar el principio del matrimonio, ¿no? Cómo se fundamentó el primer matrimonio. También conviene recordar la época anterior a que el pecado entrara en escena. Entonces es importante recordar cuál era el propósito que Dios tenía para el matrimonio antes de decidir abandonarlo. Antes de que entrara el pecado, vemos ahí en Génesis cómo Dios fundamentó el matrimonio. Y el matrimonio es la unión real de dos personas. El matrimonio, hermanos, cuando uno se casa, forma una nueva familia. Tu relación con tu esposo o con tu esposa es mayor a la que tienes con tu padre y tu madre, ¿no? Y hoy en día vemos matrimonios que es al contrario, ¿no? Es más importante, es mayor la relación, sigue siendo mayor la relación con nuestros padres, sin querer decir que no se tiene, o sea, que se corte esa relación con los papás, no. Uno debe seguir, ¿no?, con esa relación, pero es mayor la relación con los papás que con el esposo o la esposa que Dios ya me ha dado. Entonces, ahí ya hay un desorden, ¿no?
porque Dios dio un orden, dejará padre y madre, ¿cierto? Y es incluso mayor que la relación entre padres e hijos. También vemos un desorden en los hogares hoy en día porque es mayor la importancia o la relación en mis hijos que en mi propia, en mis hijos, en mis padres, que en la pareja que Dios me dio. ¿Sí? Entonces, hay prioridades, hermanos, y Dios la establece aquí en Génesis. Muchas personas deberían pensar en eso cuando empiezan a quejarse, empiezan a quejarse a sus padres sobre su esposo y esposa. ¿Se han escuchado esas historias? Cuando va el esposo o la esposa con sus padres y se empiezan a quejar, a hablar mal de su pareja frente a sus papás, frente a los padres. Entonces deben tener eso en cuenta cuando tomen decisiones que afecten a sus hijos por encima de su matrimonio. Hay un orden, hermanos. Dios es un Dios de orden. Primero está mi pareja. Primero está mi pareja antes que mis padres, que mis familiares, aún que mis propios hijos. Pero hoy el orden, el enemigo se ha encargado de darle un desorden, ¿no?, a lo que Dios ya estableció en un orden matrimonial. Y que esto también no te conviertes, esto lleva a que ya no te conviertas en una sola carne, sino que resulta que el matrimonio está compuesto por todo el mundo, ¿no? Por tus padres están ahí incluidos, tus hijos ya están ahí. No, el matrimonio fue establecido, Dios lo estableció y Él dice que fueran una sola carne, ¿no? Y esa es una sola carne con tu cónyuge. Amén. En el versículo 9 dice, por tanto, lo que Dios ha unido, esta frase pues siempre la hemos leído, la hemos escuchado, y es bastante poderosa, ¿no? Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces, para ti, hermano y hermana que están hoy acá, no inicies ningún procedimiento para obtener el divorcio a menos que tu cónyuge haya violado el matrimonio de infidelidad. Amén. Amigo cristiano, amigo creyente, sea un verdadero amigo para ese hermano o hermana tuyo que está vacilando, ¿no? No sé si algunos de ustedes tengan de pronto familiares o amigos que están en esa lucha en sus matrimonios, dentro de sus hogares, sus matrimonios, pero muchas veces uno comete el error de decir, estoy seguro de que hay otro hombre mejor para ti, ¿no? Hay consejos que definitivamente no ayudan para nada, ¿cierto? No es que hay un hombre mejor para ti, o no le digas, hombre, no deberías aguantar más eso de tu esposa, no aguante más eso, no se deje maltratar. Y eso es lo que escuchamos afuera, ¿no? No te entrometas en los matrimonios ajenos. Y esto sí que es bastante importante. No entrometernos en matrimonios ajenos. Una cosa es ayudar a una persona en peligro a ponerse a salvo, una cosa es ayudarles a salir de una situación de abuso, pero fomentar el divorcio, escuchen eso, fomentar el divorcio es una cosa muy distinta. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y muchas veces nosotros aconsejamos y fomentamos que se divorcien, que se separen. ¿Cierto? Damos consejos en la carne, no bíblicos, sino en la carne. Entonces, lamentablemente es demasiado común que la gente dé consejos sobre el matrimonio de otra persona y en realidad tiene que trabajar sobre su propio matrimonio porque hay problemas, ¿sí? Dios ha unido a esas dos personas, Dios ha establecido la unión del matrimonio y Dios ha establecido las reglas para ello, que están en sus escrituras. Entonces, espera que las personas casadas practiquen el compromiso mutuo. Él espera que seas fiel a tu cónyuge. Dios espera que no te entrometas en un matrimonio de otra persona, que no fomentes el divorcio. Y finalmente, versículos 10, los discípulos ya se habían alejado de la multitud y estaban con Jesús en la casa y vuelven y le preguntaron acerca de esa enseñanza. Entonces en el versículo 11 y 12 vemos acá que en estas declaraciones finales de Jesús hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Primero, se está dando la misma orden tanto al marido como a la mujer. Se necesitan dos personas para casarse,
se necesitan 2 personas para permanecer casadas. Cada persona debe cumplir sus votos. Y segundo, que debemos tener en cuenta, el pecado aquí no recae sobre el que ha sido abandonado, sino sobre el que lo abandona. Si el divorcio no tiene justa causa, quien se divorcia comete un pecado. Entonces, la persona que se ha divorciado indebidamente comete adulterio cuando se casa con otra persona. Estas son palabras fuertes, yo sé, son duras de nuestro Señor Jesús, pero son fieles y verdaderas a su palabra, a lo que está aquí sobre el tema del divorcio. Entonces, estas palabras son para nuestra instrucción, son para nuestra corrección y reprensión, son para nuestra formación en la rectitud y son para tomarlas en serio, porque es palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero señalar que Jesús no ha dado un discurso exhaustivo sobre el matrimonio. No vemos aquí Jesús dando un discurso, ¿no? Jesús dice más sobre el matrimonio y la Biblia también lo menciona en otros pasajes, pero hoy nuestro Señor nos ha dado una importante corrección. Hoy en día demasiadas personas ven el divorcio como una salida fácil y no se toman en serio el compromiso y el pacto que hay con Dios. Hay un pacto. Hay un compromiso mutuo con el Señor. Entonces, no cometamos el error. El matrimonio que le importa a Dios es el que tienes tú hoy, el que tú tienes establecido hoy. Compórtate correctamente, apégate a la palabra. El matrimonio que importa para siempre es la boda del Cordero, es nuestro matrimonio con Cristo. Ese matrimonio es el que más importa en este momento para que tu matrimonio aquí en la tierra también perdure. Entonces, para concluir, hermanos, quiero dejarlos con estos puntos. Dios no desea el divorcio, primer punto. Segundo punto, Dios instituyó los matrimonios para que duraran y fueran fieles. Tercer punto, la inmoralidad sexual destruye un matrimonio. Y cuarto punto, el divorcio por cualquier otro motivo es pecado. Entonces, siempre damos estas 2 invitaciones. Si nunca has recibido a Cristo, pero hoy el Señor te ha mostrado que eres pecador, que sin Cristo morirías y te condenarías, pero tú comprendes la misericordia en la cruz y su muerte por ti, hoy es el momento en que lo recibas y creas en Él. Y la segunda invitación, si ya has aceptado a Cristo pero no has sido bautizado, también te hacemos la invitación a que te bautices y des este paso también para acercarte en obediencia al Señor. Amén.